Buen día, primero darle las gracias al Salón Creativo y con esto a Context por este espacio que ha abierto a la conversación sobre innovación, sobre creación, sobre liderazgo y bueno, sobre claves que nos ayuden un poco como a activar nuestra mente, nuestro corazón y sintonizarnos hacia creación de nuevas cosas, siempre persiguiendo un propósito. Mi nombre es Claudia Restrepo, estaré estos pocos minutos acompañándolos en un viaje por el liderazgo, por las mujeres, por el trabajo con propósito, que son temas que siempre ha sido una cuestión relevante para mí y que, bueno, de alguna manera quiero compartir con ustedes el día de hoy. Como uno siempre habla desde su biografía, Ortega y Gasset solía decir que los seres humanos éramos fundamentalmente personas históricas, que teníamos una narrativa, que siempre nos preguntábamos quiénes éramos, contábamos un poco qué hacíamos, de dónde veníamos. Y bueno, esto no va a ser diferente. Yo quiero contarles un poco sobre mi vida y de acuerdo con eso también ofrecer algunos aprendizajes que de alguna manera me han ayudado a ejercer mi trabajo durante este tiempo. Yo soy administradora de negocios y a la vez soy aprendiz de filosofía. Hice mi maestría en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente estoy cursando el doctorado en la Universidad Pontificia Bolivariana. La pregunta central que está llevando mi cuestión filosófica, por decirlo de alguna manera, es, digamos, el humanismo y la técnica en el mundo de la educación. Una pregunta que está hoy muy vigente porque nos preguntamos qué puede ser más importante, si el hacer o el ser, y de alguna manera hay muchos puntos donde se juntan y más adelante hablaré de eso porque yo creo que está muy a propósito con el tema que nos convoca en esta conversación. Les decía que obviamente como administradora y como filósofa a veces suena extraño porque es una cuestión de cómo ser un gerente y poder lograr ser eficaz y lograr resultados y lograr, digamos, la contundencia que se necesita en el ejercicio del liderazgo y de la gerencia, pero a la vez no dejar atrás la pregunta filosófica, la pregunta por el ser, la pregunta sobre el quién somos, hacia dónde vamos y cuál es nuestro propósito y nuestro sentido. Creo que esto de alguna manera es la cuestión que ha acompañado mi hacer durante toda la vida. Tuve digamos, la gran fortuna y sorpresa porque no fue una búsqueda, sino realmente un hallazgo sorpresivo para mí de trabajar un poco más de 13 años en el mundo público. Digo yo que no fue una búsqueda porque no me eduqué pensando que iba a trabajar para lo público, no lo hice digamos, en una búsqueda particular o concreta, sino que fue algo más o menos accidental en mi vida, como muchas de las cosas que nos ocurren en nuestras vidas, y es que somos mucho de la accidentalidad y de las cosas que ocurren. Y ese accidente me llevó a trabajar primero en la gobernación de Antioquia, a vivir la experiencia de ser secretaria primero de Desarrollo Social, luego secretaria de Educación, que fue una de las experiencias más hermosas que he tenido en el trabajo. Y pues continué ese camino luego en la alcaldía, trabajando como secretaria privada, directora del Instituto de Vivienda. Eso salí un poco a hacer mi maestría, me hice un viaje a la India a hacer un instructorado en yoga, en filosofía oriental y todo este trasegar lo cerré digamos, en un rol que fue muy bonito, que fue el de ser gerente del metro. Y cuando digo que lo cerré es porque hay un momento en el cual quienes hayan vivido la experiencia pública lo pueden saber, es necesario un poco salir de lo público e interactuar con otros momentos y otros roles, porque el nivel de responsabilidad, el nivel de interacción hace que de pronto tu mundo se vaya volviendo un poco más pequeño. Y yo creo que una de las grandes cosas que está muy asociada a la innovación y a la creatividad es que podamos ampliar siempre nuestros horizontes. Cuando veamos que de alguna manera
nuestros espacios, estamos en un punto cómodo porque ya hemos aprendido a manejar algo, porque ya esa técnica la dominamos, pues lo que nos han enseñado siempre los maestros, los artesanos, que es, digamos, una metáfora que a mí me encanta trabajar, es que cuando uno logra un nivel de expertise, pues básicamente continúa en el entrenamiento y buscando otros espacios. Así fue como decidí ya hacer un retiro de lo público, me puse a trabajar como consultora en temas de educación, cultura y transformación. Y bueno, hoy en día trabajo para Confama, soy la responsable de capacidades, que es como el área que maneja la operación de los servicios en Confama, de educación y cultura, de hábitat, de emprendimiento, de salud en términos de capacidad, temas de bienestar. Y bueno, es muy retador. Es un poco como para contarles lo que he hecho, que es de alguna manera la expresión de lo que soy. Desde muy joven me puse un propósito de vida y era que mi trabajo replicara al servicio de otros, que quería sentir que tenía un propósito y que ese propósito sobre cualquier cosa me permitiera transformar lo humano, llegar a lo humano, preguntarme por esa cuestión esencial de lo humano. Por eso encontré un espacio tan rico en lo público, porque es esa oportunidad en la que uno empieza a encontrar cómo a través del trabajo puede, digamos, resignificarse a uno mismo, pero también ayudar a que se resignifiquen otros. Y pues hoy estoy en un espacio que me permite llegar a muchas familias, a muchas personas, a muchos trabajadores y a muchas empresas, tratando como de compartir un propósito que es el de consolidar y el expandir clase media trabajadora. Yo creo que, y ahí empiezo como por uno de los titulares de nuestra conferencia, y es el propósito. La importancia que tiene el trabajo tiene sentido y se vuelve mucho más que un hacer, se vuelve una forma de vida cuando persigue un propósito. Es decir, cuando uno siente que hay algo más allá de o producir o ir a hacer una tarea en un lugar o hacer un rol específico, cuando sientes que hay un propósito, primero que la organización tiene un propósito y segundo que ese propósito se sincroniza con el tuyo y que realmente agrega valor. Yo creo que esa es, diría que uno de los sentires más relevantes para uno poder decir que trabaja con felicidad o que su trabajo le genera satisfacción, y es que esté conectado con el sentido máximo de la vida que uno pueda tener. Entonces empiezo como por esa conexión que para mí es la que une a la administración y a la filosofía, y es agregarle, darle sentido y propósito a lo que hacemos. Lo segundo es que definitivamente para poder, si uno tiene ese propósito claro, es indudable que nuestra vida como seres humanos es una vida social. Somos seres que interactuamos, que nos reconocemos en el otro. Es decir, de alguna manera somos porque podemos vernos en otro y el otro nos permite interactuar. Igual, también de alguna manera somos el otro del que está al frente nuestro. Entonces, como somos un colectivo y somos un constructo, es muy difícil lograr nuestro propósito de vida o el propósito de una organización o que estés liderando si eso no está acompasado o acompañado de un equipo de trabajo, de un equipo de personas, y que de alguna manera ese equipo logre sincronizarse alrededor de eso. No es suficiente con que tengamos buenos equipos o buenas personas talentosas y bien preparadas y muy buenos seres humanos, o sea, para que todo funcione. Si no logramos como sincronizarnos, trabajar en llave, lograr, digamos, como trabajar de memoria, como cuando uno juega de memoria y sabe cómo puede fortalecer este talento o esta fuerza de otra persona, quién produce y quién genera en mí nuevas preguntas y nuevas reflexiones. Entonces, trabajar en equipo se vuelve parte de la vida, parte de nuestro ser, no es algo para lo que uno se deba sencillamente como desarrollar una competencia o la habilidad para trabajar en equipo, no, es realmente
una realidad. Así estemos en teletrabajo, así estemos desde afuera, eso inclusive está retando aún más nuestra capacidad de trabajar en equipo sin tener un tablero donde rayar, donde nos veamos todos o sin poder ver los gestos y las emociones que sienten las personas cuando estamos hablando, pero justamente no se separa de que realmente hay un equipo humano detrás. Y el tercer elemento que va a conectar con esto, o sea, tenemos acá propósito, tenemos acá equipo y talento de personas y detrás de eso tiene que haber una expresión de liderazgo y la pregunta de un poco que me ha hecho este salón creativo ha sido alrededor de ese liderazgo, si ese liderazgo tiene una expresión distinta por el hecho de yo ser mujer y si se puede hablar de alguna manera como de claves como mujer que soy para desarrollar ese talento en la búsqueda de un propósito. Si ustedes me hubieran preguntado eso hace unos 15 años atrás, tal vez yo les diría que no, que somos fundamentalmente el perfil del gerente o el perfil del líder es sencillamente, no separa si somos hombres o mujeres, pero pues esa no es la realidad. La realidad es que tenemos un contexto social distinto, donde todos nosotros de alguna manera estamos aprendiendo al reconocimiento del rol femenino, y no solo el femenino en cabeza de la mujer, sino el femenino en cabeza de hombres y de mujeres. Es decir, muchos de los contextos, valores o propuestas que se nos pueden atribuir a las mujeres y a nuestro femenino, pues de verdad que son a veces mal valorados en el mundo de los resultados y de la concreción y del mundo del trabajo, porque de alguna manera a veces se califican como de emocionales, muy sensibles, puede haber mucha sensibilidad excesiva, puede haber, las mujeres no son tan concretas o pueden ser más sensibles frente a un llamado de atención, por ejemplo, o pueden ser menos orientadas al logro y al deseo de poder. Hay un montón de estereotipos que aunque nosotros no queramos o queramos abstraernos de ellos, son reales. Las mujeres que hemos vivido en roles de poder lo sabemos. Yo cuento esto hace unos tal vez 2 años, 3 años, en el listado de Merco de los 100 líderes, yo hacía parte de ese listado. En ese momento yo era gerente del metro y solo habíamos 10 mujeres de 100 y en algún momento decidimos reunirnos las 10 mujeres y nuestra conversación radicaba de, bueno, cuáles son las reales barreras que se presentan en el trabajo y en el mundo del liderazgo y de la gerencia frente a nuestra condición como mujeres. Y muchos decíamos, son inclusive barreras de alguna manera que pueden ser generadas por nosotros mismos o por nosotras mismas. Entonces yo al respecto sí debo contestar que sí me parece importante reconocer que lo femenino y las mujeres introducimos nuevos elementos en el mundo de la gerencia y en el mundo de la gestión de equipos, que parte de eso es que nos permitimos un poco la entrada al mundo de la creación, la sensibilidad y digamos la flexibilidad. Nos gusta y creemos dentro de esas barreras que el cuidado es un tema esencial, cuidar del otro, la prudencia, el abrazo, la sensibilidad, la posibilidad de quebrarse en una reunión, la posibilidad de decir soy frágil, porque de alguna manera el gran limitante radica en que si uno quiere liderar sus equipos y llevarlos a estados mucho más productivos, mucho más eficaces, pero también mucho más felices, tenemos que tener sobre todo una gran sinceridad. Convocar lo sencillo y lo sincero en nuestros equipos. Cuando somos sinceros somos capaces de ser frágiles, cuando somos capaces de ser frágiles también somos capaces de ser fuertes, porque esa fortaleza no nos hace quebrarnos como un gran árbol, sino que nos hace ser flexibles como un gran bambú. Y yo creo que ese es sobre todo el mensaje que quiero
ofrecerle a estos escuchas de esta pequeña conferencia, abrir el espacio a la creatividad, abrir el espacio al propósito, abrir el espacio al otro, abrir el espacio al cuidado del otro y al cuidado nuestro, y obviamente tratar de que nuestro liderazgo sea cada vez más sensible, más sincero, más abierto. Las mujeres y los hombres que tenemos un femenino y que hemos decidido administrar y liderar desde nuestro femenino, le estamos abriendo el espacio a la creatividad, a la creación, a la innovación, al ser posible desde la fragilidad a tratar de sacar nuestras fuerzas y poder ser cada vez más constructivos. Entonces yo pues me despido de esta pequeña conversación un poco dejando sobre la mesa estas preguntas, y es si tenemos un propósito a la hora de desarrollar nuestro hacer, si reconocemos en ese propósito la importancia de los que están a nuestro alrededor para poderlo materializar, y si adicionalmente somos capaces de privilegiar valores que son esenciales y que por mucho tiempo hemos olvidado y que se le han otorgado elementos de debilidad, pero que en realidad son la verdadera fuerza. Liderar con prudencia, liderar con amor, abrazar al otro, cuidar, tratar de darle el espacio a la creación y en medio de la creación al error, y hacerlo con toda la compasión y con toda el respeto que eso tiene. Entonces les dejo con estas 3 reflexiones, y de pronto con reflexiones a las que he llegado después de muchas sonrisas, pero también después de muchas lágrimas, pero que me hacen sentir que me permite ser un poco más yo misma, y con eso cierro, y es: démonos el permiso de ser quienes somos, ser auténticos, y en esa autenticidad cada uno de nosotros tiene un liderazgo distinto. Vivan ese liderazgo con la pasión que corresponde, reconózcanse diferentes y admiren y admitan la diferencia. Entre más divergencia y más diversidad haya en nuestros equipos, pues mucho más rico y más nutrido van a ser los resultados. Me despido con la filosofía y con la administración, haciendo un abrazo y diciendo de alguna manera: lo que hacemos es una expresión de quiénes somos. Muchísimas gracias y un abrazo sincero para todos.